hay un aspecto muy interesante al manejar el chat GPT, y es que cuando le hacemos las preguntas generalmente da varios puntos, ¿no? Primero da una introducción, después da varios puntos. Uno podría pensar que esos puntos son opciones. Bueno, me haces la pregunta y tienes estas opciones. Una muy interesante que vi, me recuerda mucho el estructuralismo, porque pues cuando le pregunto a un autor, pone la idea central, la tesis central de este autor, y luego a veces ni autor, sino argumento. Pone la idea central, después dice el contexto, y no es lo mismo contexto que situación, porque la situación es más abierta, está más implicado el azar, y el contexto da más idea de cómo se dirige el sentido. Pero por eso los lados también trabajan, da idea, da en otro rubro los antecedentes, los orígenes o la historia, en otra las características y dimensiones, y en otra los límites, la crítica o los críticos. O sea, todas esas las presentan al mismo tiempo. Y me recuerda mucho al estructuralismo, porque en Bombas de Ørsted, esto es de un libro de Bunge, Mario Bunge, Teorías de la Causalidad. La bomba de Ørsted es simplemente cuando conectamos la pila, circula la corriente eléctrica y se mueve la aguja ahí, en este caso de la brújula. La asociación entre, fue el descubrimiento de Ørsted, la relación entre la electricidad y el magnetismo, que es lo que hace viajar a los trenes a alta velocidad en Japón. Ørsted dice, bueno, la explicación no va por el lado de que pues, un individuo ahí conectó la pila y se movió la brújula. No, la explicación va de varios niveles. Una explicación científica dice hay un nivel de la física que el cobre está de tanta pureza, la pila tiene tales materiales, incluso la química, entra la física de materiales con la química, y los electrones, los átomos, la electricidad. Tenemos varios niveles, parecido a como nos contesta la inteligencia artificial, la idea, el contexto, antecedentes, características, límites, y todos los cruzan. Y así el pensamiento estructuralista también, en este caso de las ciencias duras, cruza todos esos niveles de la física, la química, la electricidad, los cruza, y entonces precisamente el nivel intermedio que se logra es lo que explica, lo que hace comprender bien cómo funcionan las cosas. Decían algunos conferencistas en la UAM hace tiempo que el siglo XX es estructuralista. Bueno, estamos muy acostumbrados en el siglo XX. Yo diría que es estructuralista más en el sentido que les digo, más en el pensamiento de vanguardia, porque más en el sentido común en la escuela, siento que más que ser estructuralista es enciclopedista. O sea, no trabajan los diferentes niveles de abstracción. Pones la gráfica de las, ese es el enciclopedista, el siguiente, sí. Diferentes niveles de abstracción intersectados, y la zona en que se intersecta es la que explica, sino la anterior. El enciclopedista es una lista. O sea, en la escuela podríamos pensar que el resultado de ChatGPT es una lista, en un sentido muy simple, y nada más hay que clasificar. En ese sentido, y viene de Aristóteles todo eso. La escuela esencialmente bancaria, la que se dice que se acumula información y la clasificamos, la que estamos para ser ilustrados, para tener mayores conocimientos, es esencialmente enciclopedista, en un sentido de vamos a juntar, a coleccionar los conocimientos y sabremos cómo funciona el mundo simplemente acumulando esos conocimientos o clasificándolos. Evidentemente no funciona así. Hace tiempo el enciclopedismo está superado en la ciencia. Es el estructuralismo. Pero hay preguntas bien interesantes que hacerse, porque, bueno, si
Si ChatGPT, la primera, es de verdad, explica las cosas a un nivel de que si detectamos todas estas dimensiones de guiones de respuestas que nos da ChatGPT, y si no lo interpretamos como una lista, sino como intersecciones, de verdad vamos a entrar a un campo donde ya tengamos la explicación. Tengo mucho mis dudas. Yo creo que la explicación verdaderamente así, en un sentido científico fuerte, funciona con base en categorías, o sea, aquellas partes que en las que les da motor a la maquinaria que construimos para explicar algo. Las categorías es algo más, mucho más sensible, mucho más potente, más delicado al mismo tiempo. No veo las categorías al consultar ChatGPT. Mucho menos la dialéctica, mucho menos la relación entre lo singular y lo universal. Sin embargo, es rescatable en el aula. De manera heurística se puede trabajar con un grupo de indagación de dos formas. ¿Qué tanto hasta dónde favorece verdaderamente una explicación esos diferentes guiones que nos da como respuesta? ¿Hasta qué punto nosotros podemos alcanzar una explicación? Si no la inteligencia artificial, pues nosotros con la ayuda de ella, ¿hasta qué punto podemos construir esa respuesta con diferentes niveles de abstracción? A menos de que nos parezcan adecuados esos niveles de abstracción que nos da como respuesta ChatGPT. Pero eso por el lado estructuralista, pues podemos quizá trabajarlo por ese lado, pero también parece muy interesante por el lado de la indagación. Le preguntamos una cosa y nos vamos orientando de manera heurística. Pasas a la imagen del trompo. Y aunque ayer... adelante. Adelante. Y aunque ayer las estructuras de equilibración, el trompo, siempre que giramos un trompo, gira alrededor de un promedio. Las estructuras de equilibración de los niños de un periodo a otro son esos ejes centrales en torno al el trompo gira. No nada más gira, sino se desplaza al mismo tiempo. Entonces esa complejidad tiene un centro de gravedad, ¿no? Los trompos tienen un centro de gravedad y Jean Piaget, como estructuralista, pues planteaban que precisamente esos niveles de abstracción que nos dan un punto central, pues es donde logramos un equilibrio en una explicación. Para no meterme en más complejidades, me quedo con que Jean Piaget implicaba la heurística en sus investigaciones. En el aula también puede ser, porque podemos indagar algo y de manera heurística nos podemos estar orientando de mejor manera. Yo creo que perfectamente en un grupo de investigación-acción podríamos entrar a los cuestionamientos de manera heurística y construir junto con ChatGPT de cada vez manera más elaborada y certera lo que queremos indagar. No de manera cerrada, porque si les hacen las preguntas, porque aquí es hacer las preguntas para estar más precisos, no para tener respuesta de sí o no, sino estar más aproximados a una respuesta, porque hay respuestas que no se componen de sí o no, sino por aproximaciones. Jamás sabemos que jamás va a haber fin, pero sirve de mucho para el crecimiento del desarrollo, estos avances de aproximación. Entonces, en grupos de investigación de acción sí nos podemos aproximar, y me parece muy interesante que distinguir las respuestas cerradas de las abiertas. Este equipo de micrófonos me los dio la inteligencia artificial. De hecho, en lugar de consultar al esposo de la maestra Tania Costa, pues ChatGPT me dio la respuesta, ¿no? Porque yo ya estaba urgente de hacer una cita con él. Pero, y yo no sé si sea la madurez que tenía yo en torno a cómo trabaja un sonido como o esta gente me haya dado la respuesta. El caso es de que cuando me dio la respuesta dije, ya lo sé. Y nada más dos aparatitos, uno que concentraba todos los audios allí para que entrara en digital y después ya, porque todo se está grabando. Pero un trabajal, o sea, ChatGPT finalmente sí me dio la respuesta cerrada y
y tanto que ya esto está solucionado este sistema. En el aula, entonces, pues la heurística, el análisis síntesis, las respuestas por aproximación, y en grupo todo eso perfectamente puede ser trabajado. Y sería muy interesante que pues ya los profesores nos aplicáramos las pilas, porque dicen los españoles, hay una conferencia en internet, bueno, no conferencia, varios expertos hablan y se quedan en que es la inteligencia definitiva, de que hace falta más aplicarlo en las universidades. ¿Pero qué? Pero ya lo tenemos a la mano, ya podemos decir cómo aplicarlo, ¿no? O sea, dice una frase, donde están los que fracasan, ahí empiezan los que tienen éxito. Y entonces nosotros podemos empezar ya a tener éxito en el aula. Muchas gracias. Después de 3 días, por fin vamos a tener derecho de palabra. 4 días, ¿verdad? 4 días. Está abierta libremente las intervenciones, participaciones. El foro ahora es cuando se abre plenamente. Así a capela. Profesora Mariana. Maestra, con todo gusto, sí, gracias. La modernización, bueno, pues yo he sido parte de ese cambio a lo largo del tiempo. Y ahora que se escuchaba de que te pasó de 3 horas hablando con el chat, en casa tenemos a Alexa, yo me siento como loca. O sea, Alexa no existe. Entonces yo digo, ¿por qué estoy hablando con esta cosa? Sí, que además me da respuestas o quiere hacer como chistecitos en el momento que yo no tengo tiempo, ¿no? Entonces, la pregunta es, Javier, ¿y cómo te sientes hablando con el robot? O sea, ¿cuál es tu perspectiva al estar, digo, interactuando con él 3 horas? Qué bárbaro. Le estaba haciendo un examen de qué podía hacer, entonces todo el tiempo estaba preguntándole cosas y obviamente, y ahí fue donde sí me sentí, la verdad que sí me sentí frustrado, pero porque no podía, él no podía, o sea, la máquina no podía, y yo decía, a ver, ¿de qué sirve que tengas todo el conocimiento que está en internet si no puedes hacer un proceso que puede hacer un niño de 6 años? Y pues yo diría que de las 3 horas, al menos 1 hora y media se estuvo disculpando por no poder hacer las cosas que yo quería que hiciera. Pero en realidad yo trataba, honestamente yo cuando le hacía preguntas, trataba de ponerme en la mente el código, porque también tengo un poquito de conocimiento para programar. Entonces trataba de ponerme en la mente el código y qué estaba pasando con ella. Por ejemplo, hubo varias preguntas que le hice que eran bastante complicadas. Por ejemplo, sobre Platón, cuando le pregunté cuál era el concepto de justicia de Platón, que la mayoría se equivoca, cuando siempre, es que el concepto de justicia de Platón no está en el libro 1 de la República ni en el libro 10 de la República. Está en medio, en un lugar ahí perdido. Entonces le pregunté cuál era el concepto con toda la intención de que se equivocara, porque siempre se equivocan los humanos en cuál es el concepto de justicia de Platón. Así que se tardó como 3 minutos en responder. Estaba procesando. Y cuando sacó la respuesta, era la respuesta adecuada, era la respuesta correcta. Y le dije, ¿por qué te tardaste tanto en responder? Y me dijo, yo no me tardé en responder. Para mí no existe el tiempo. Entonces, ahí está el grado de dificultad. Lo que distingue a una persona humana todavía es muchísima la distancia que hay, a pesar de que es muy ágil la computadora y que puede tener una capacidad tremenda de procesamiento. El ser humano tiene más. El ser humano tiene más. ¿Por qué? Porque tiene la intencionalidad, tiene la capacidad de evocar,
porque su conocimiento es multidimensional, muchas cosas, ¿no? Pero yo me trataba de poner en su lugar en el sentido de ver el código y decir, ¿qué está pasando dentro de la máquina? Ahí dentro hay pura oscuridad y esto debe ser una función, yo pensaba, la función if, then, de la programación, ¿no? Caso selecto, por ejemplo, que también está dentro de la programación, y pensaba cómo está manejando el código, qué está haciendo, qué está procesando, y es lo que yo trataba de entender. Y al final, pues, ya nada más hice las paces con ella y de vez en cuando la consulto para cuando no quiero leer un libro. Es broma, es broma, es broma. Muchas gracias. Primero, pues muchas felicidades por el espacio. La verdad es que sí fue un gran reto titánico para todos nosotros. Y de igual forma, en estos momentos con mi compañera, comentábamos que nuestro cerebro está así como que, uy, de tanta información, de tantas investigaciones, pero estamos muy contentas, cansadas, pero contentas. Yo soy Silvia, soy de la MEP. Y mi pregunta es la siguiente para el doctor Andrés Eloy. No, no. Ah, disculpe. Aquí Pablo Flores. Pablo Flores, disculpe, sí, vean, ya estoy así como que dando una disculpa, ¿eh? Pero sí. Bueno, la pregunta es la siguiente. Con base a su investigación que hacen, ¿en qué porcentaje se encuentra la reducción de la brecha digital entre la generación X y los nativos digitales? Y la segunda, ¿en qué tiempo considera si existirá la igualdad digital entre los docentes y los alumnos? Gracias. Y una disculpa nuevamente. Este porcentaje de la brecha digital tiene que ver con la exigencia que nos estamos viendo sometidos. Hace rato que presentaba alguien el uso de las TICs en esta pandemia, creo que hizo ver la rapidez con la cual la gente tuvo que adaptarse a determinadas formas de la inteligencia artificial. Las más comunes, el WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Pero había otras a las cuales uno tuvo que verse forzado a entrar. Digamos que por esta presión, la brecha se redujo un poco en este sentido, ¿no? ¿Cuál fue la otra? La otra pregunta, perdón. ¿En qué tiempo considera que existirá esta igualdad entre los niños nativos digitales y pues nuestra generación de docentes de 40, 50 años? Porque al final de cuentas sí hemos caminado, sí nos hemos estado acercando y quisiera como tener esa visión. ¿Algún día lo vamos a lograr, esta generación? Claro, es otra cosa que también se alcanza a ver en este espacio de la pandemia. Todo mundo le tuvo pavor, profesores de mi generación, pavor a la brecha digital, pavor. Sin embargo, creo que tiene que ver con lo que han dicho los profesores, la capacidad que hemos tenido de organizar información, la capacidad que hemos tenido de usar la información, se puso en juego frente a las tecnologías y entonces muchos profesores decían, son buenos en el celular, son buenos en la tecnología, pero cuando pasamos a gestiones académicas no son tan buenos, ¿no? Y como el profesor tenía ya esto, el acceso fue un poco más rápido, de modo que yo tengo esa impresión por mi propia experiencia de tener que verme forzado a utilizar diversas aplicaciones que no tenía la más remota idea y que en pocos días tuve que hacerme del uso de estas aplicaciones, subiendo materiales, subiendo libros, subiendo diapositivas. En ese momento yo no sabía nada de eso, ¿no? Entonces me vi forzado a gestionar información y me vi como en un contacto más estrecho con los estudiantes en ese punto. Creo que la presión de las exigencias a que la docencia la van sometiendo son políticas claras. A que la docencia se ve sometida va haciendo que el profesor, para no perder su medio de vida,
tenga que ajustarse a estas exigencias. Creo que esa sería la respuesta que podría plantear en este momento. Gracias. Sí, muy buenas tardes. Igualmente felicitarlos. Estoy muy emocionada por estar aquí con grandes científicos, investigadores, y mi pregunta son dos. ¿La inteligencia artificial podrá suplir la escuela? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para poder incorporar de una manera como una herramienta y no al revés? Y la segunda, si la inteligencia artificial puede identificar las emociones. Gracias. Sí, yo creo que para identificar cómo se puede trabajar en el aula la inteligencia artificial, hay que tener la metodología de la investigación muy clara, epistemología, cosas fundamentalísimas como la diferenciación entre sujeto y objeto. Por ejemplo, por decirlo así, eh, tanto la posición que defiende que sujeto y objeto se mezclan como la que los separa. Es un ejemplo, el análisis, la síntesis, la heurística, muchos otros, la inducción, la deducción, epistemología, ¿no? Conocer el conocimiento. Tener muy claro el relativismo, el dogmatismo o absolutismo, y tener claras en metodología todas esas cosas, porque cuando, tanto de metodología de investigación como de epistemología, que incluso en los programas de la UPN no vienen como tal, ¿eh? Bueno, metodología de la investigación educativa sí ahí está, pero epistemología nunca la he visto en un programa de la 96, al menos falta meterse a UPN a ver si está. Eso ayuda mucho, ¿sí? Ok, eso ayuda muchísimo porque uno va teniendo claridad cómo va, ahora sí que ordenando las cosas, la máquina. Y se da una cuenta que no puede hacer ciertas operaciones. Si fuera capaz de dialéctica, yo le podría decir, a ver, ponme a discutir al pensamiento de Habermas con el de Popper, que me sé esa dialéctica, pero no lo dudo mucho. Vaya, le preguntamos de autores más recientes y dice, no los conozco, ¿no? Bueno, pero sí, pero creo que por ahí va a tener muy clara la metodología de la investigación y la epistemología, al menos los referentes básicos. Otra intervención, por favor. Bueno, hace muchos años, y esto no es inteligencia artificial, sino memoria que funciona, hubo un programa cómico en Venezuela que se llamaba el programa Sin Nombre. Y cuando iba a finalizar, ponían esta canción. Este programa está llegando a su final. Y para ustedes, quién sabe si volverá. Antes de darle la palabra al profesor Miguel Ángel Olivo para el cierre de este evento, quiero dar algunas informaciones que creo que son de interés. En primer lugar, las constancias para todas aquellas personas que participaron disciplinadamente y para quien pido, por favor, un aplauso porque realmente ha sido una participación que agradecemos muchísimo. Sí, eso es un compromiso de la comisión organizadora de este evento, el otorgar las constancias de asistencia. Decíamos que esto sirve para las evidencias de currículum a la hora de un concurso, etcétera, etcétera.
La otra cosa es que sí hemos hablado de la publicación no de las memorias, no, de un libro del evento. Eso supone un trabajo, o sea que nosotros no es que nos vamos a dormir, no. Ni nos vamos de vacaciones, sino que comienza un trabajo de compilación de ese libro y de la selección de trabajo para publicarlos en una revista académico-científica. Hemos previsto que dar un mes largo para el cierre, para la presentación de estos trabajos de afinamiento, de corrección, etcétera, etcétera, que hemos considerado hablar entonces del 30 de septiembre para la entrega de las versiones de excelentes trabajos que se han presentado aquí y que nosotros simplemente nos presentaron un resumen y uno, como un artículo en una revista académica, que uno lee el resumen y luego se interesa por conocer la extensión del artículo, ¿no? Eso va a ser posible, es un compromiso institucional. Ahora sí, yo no soy Alexo, ni cosa por el estilo. Sí, felicito a Delfo. Sí, felicito al profesor Crack, que se hizo presente aquí y que para los que estábamos atentos nos dimos cuenta con el diálogo con la máquina. Entonces ahora con nosotros el profesor Miguel Ángel Olivo, coordinador general de este evento para el cierre del simposio. Nada más a agregar que las constancias digitales serán todas en digital y se enviarán a los correos electrónicos de los registrados, tanto ponentes, conferencistas como asistentes. Y pues declarar ahorita, hoy 12 de agosto a las 3:43, doy por clausurado el presente simposio y por iniciados el curso lectivo del semestre 2023-2. Muchas gracias.